La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual, con su pastor Arturo Arias. Carta a los hebreos es una carta que algunos la atribuyen al apóstol San Pablo, pero normalmente los que saben dicen que es una carta anónima. Por la escritura, la forma como se escribe, algunos trazos en la escritura, la gramática, las palabras que se utilizan, especialmente al final de la epístola o de la carta, se puede suponer que es el apóstol Pablo el que la escribe. Sin embargo, la mayoría de las personas concuerdan de que es una carta anónima. Se escribió a una gente que estaba en opresión, estaba teniendo muchos padecimientos, muchas persecuciones, y los consejos que le da la persona que escribe o el escritor sagrado son consejos que tienen que ser aplicados a nuestra vida y que no son tan fáciles de aplicar, especialmente cuando estamos bajo una situación de opresión, bajo problemas o sufriendo problemas o adversidades, sufriendo persecución. No era fácil que la gente pudiera confiar en otro bajo persecución y que el escritor pudiera, inspirado por el Espíritu Santo, decirle a la gente: considérense unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La gente ni quería congregarse porque tenía miedo de ser apresados en un momento determinado. Y a pesar de eso, el escritor le dije inspirado por el Espíritu del Señor: congréguense, no se preocupen, anímense los unos a los otros, ámense, dispongan su corazón para poder estar en paz con todos y de esa manera sirvan al Señor, sigan adelante. Ustedes no deben de retroceder para perdición, ustedes son de los que van hacia adelante para la preservación de sus almas. Ustedes van hacia adelante, ustedes, como puede la Escritura mencionarnos en otras oportunidades, ustedes son más que vencedores por medio de aquel que les amó. Hebreos capítulo número 10, abra su Biblia por favor ahí. Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y recuerde, mientras lo busca o termina de buscarlo, encontrarlo, recuerde que una vida de fe, dije una vida de fe, no solamente tener fe, sino que practicarla, una vida de fe, es el resultado, va a ser el resultado de la apropiación personal que nosotros hayamos hecho de las promesas que Dios ha establecido en su palabra, o de la apropiación personal que cada uno de nosotros hagamos de la obra eficaz de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que estemos decididos a aceptar lo que Dios ha hecho en favor de nosotros y que estemos dispuestos a recibir las promesas que Dios ha establecido para su pueblo, que no dudemos de ellas. Por eso es que la Escritura nos va a decir de esta manera. Vea lo que dice ahí, Hebreos capítulo 10, ¿lo tiene? Versículo 19, mire lo que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Nadie más podía entrar al lugar santísimo sino el sumo sacerdote, y esto solamente podía hacerlo una vez al año, cuando Jesús muere y el velo del templo se rasga en dos. El velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, el velo se rasga de arriba hacia abajo, y por lo tanto entonces se abre o se da acceso directo, libre, para que toda persona, no importa su sexo, no importa su raza, pueda entrar y tener comunión con el Dios Todopoderoso. ¿Cómo habrá quedado el sumo sacerdote o los demás sacerdotes, el sacerdocio entero, contemplando el velo rasgado en dos y abierto para que pudiera dar acceso a cualquier tipo de persona que pudiera y estuviera dispuesta a entrar? Pues a lo mejor ellos estaban muy preocupados. Si alguien que no estaba en condiciones adecuadas o apto para poder tener intimidad con el Señor, si el sumo sacerdote mismo no tenía una consagración plena delante del Señor, entraba al lugar santísimo, se moría,
porque no tenía esa santificación o santidad delante del Dios Todopoderoso. Tenían que amarrarle un lazo para poderlo alar. Cuando se movía una campanita es que el hombre estaba con vida, porque si se movía es que tenía movimiento todavía. Si la campana se oía es que él se estaba moviendo, movilizando, por lo tanto no había problema. Pero si dejaba de sonar la campana por espacio de algún tiempo, entonces tenían que alar la pita, porque el hombre había muerto con seguridad, o se había muerto. Por lo tanto, entonces ahora ellos estaban a lo mejor atónitos, perplejos, al darse cuenta que ahora cualquier persona que pudiera confiar en el Señor, que se pudiera apropiar de la obra que el Señor estaba haciendo o había realizado en la cruz del Calvario, podía accesar al trono de Dios en oración, en clamor. Así que no dice que tal vez vamos a tener oportunidad de llegar al trono de la gracia. No dice que a lo mejor podemos recibir alguna oportunidad. Dice teniendo libertad, teniendo la oportunidad plena. No hay obstáculos para comunicarnos con Dios. Dios desea oír nuestro clamor. Nadie está acá sobre la faz de la tierra para pasarla nada más así de una manera tranquila. Estamos acá para esforzarnos y alcanzar las promesas de la palabra de Dios. Estamos aquí para podernos entregar delante del Dios Todopoderoso, y ya que hay una promesa de que tenemos acceso para poder entrar al lugar santísimo, entonces hagámoslo decididamente, hagámoslo y alcancemos bendición para cada una de nuestras vidas. Recuerde lo que le dije, la sentencia: una vida de fe es el resultado normal. La vida de fe será el resultado normal de la apropiación personal que nosotros hayamos hecho de la obra eficaz de Cristo en la cruz del Calvario. La obra del Señor es perfecta. La obra del Señor no falló en nada. Dios ha hecho una obra perfecta para cada una de nuestras vidas. Hay acceso directo al trono de la gracia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, es necesario, para que esto se pueda dar en nuestra vida, prevalecer, permanecer, persistir, o como dice acá, mantenernos firmes sin fluctuar, mantenernos estables. Esto muchas veces no será tan fácil de llevar a cabo, no será tan sencillo de mantenernos firmes o permanecer estables, simple y sencillamente porque nosotros, recordemos una cosa, Dios nos hace una promesa. Nosotros tenemos que aceptar esa promesa, y al aceptar esa promesa esperar el cumplimiento de la misma. Pero no dice la Escritura cuándo se va a cumplir. Ese es el gran problema, y es necesario permanecer firmes hasta que se cumpla, y después que se haya cumplido, darle gloria a Dios y mantenernos firmes para que podamos vivir en ese precepto bíblico, en esa promesa, y seguir alcanzando bendiciones y victorias para la gloria y honra del Señor. Dios te hace una promesa, amada iglesia. Tienes que aceptar esa promesa, porque si Dios te la hizo es para que se cumpla en tu vida. Dios no la hizo para que el aire la oyera, o para que el aire la recibiera, o los pajaritos la recibieran. Si Dios cuida de las aves, dice la Biblia, ¿cuánto más no cuidará de ti, que eres la obra perfecta de la creación de Dios, la obra suprema de la creación de Dios? Por lo tanto, entonces, si Dios cuida de estos animalitos o de estas aves, también cuidará de cada uno de nosotros. Tenemos acceso al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Mire el versículo siguiente, el versículo 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. A través de la muerte redentora, ahora tenemos acceso directo al Padre Celestial. Juan capítulo 14: yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a tener acceso con el Padre si no es a través de Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Nadie puede accesar a esa luz gloriosa si no está en comunión con Él, si no está apto para entrar, se va a morir. Pero tú y yo tenemos ese privilegio. Es algo que no lo podemos entender con la mente finita. Sin embargo, tenemos el privilegio de hablar con el Dios de la gloria. El creador de todo el universo habla contigo. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios del universo está dispuesto a extender su mano y posarla sobre cada uno de nosotros para decirnos que somos sus hijos amados y que en nosotros Él tiene contentamiento. Gloria a Dios. Mire entonces,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Podemos entrar con libertad al lugar santísimo por la sangre de Cristo, porque a través de su carne allá en la cruz del Calvario, crucificado, el Señor se pudo abrir un camino nuevo, y ahora Él se ha convertido, de hecho lo es, pero Él es para nosotros un gran sacerdote, el sumo sacerdote, el que conoce todas nuestras necesidades, el que fue tentado en todo sobre la faz de la tierra, pero sin pecado. Por eso Él se compadece y conoce cada una de nuestras necesidades que también padecemos aquí sobre la faz de la tierra. Y por esas razones, entonces, dice el versículo 22, acerquémonos pues. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, y el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel, eso quiere decir que nosotros podemos tener acceso directo al trono de la gracia a través de la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por lo tanto, entonces, como Él es nuestro sumo sacerdote, y a través de Él podemos tener acceso con el Padre eterno y hablar con Él, entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice el versículo 22, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nosotros necesitamos creer la promesa que Dios nos hace, aceptar la promesa y esperar su cumplimiento. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos sin ningún tipo de estorbos en nuestra vida. Acerquémonos con certidumbre de fe. Acerquémonos siendo honestos, siendo gente que tenga un tipo de, que pueda tener que ser cristalino delante de Dios, ser transparente delante de Dios, que Dios pueda conocernos por completo. Él sabe cómo somos, Él nos conoce, pero Él quiere oírlo de cada una de nuestras vidas, que podamos reconocer nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros errores, con sinceridad podamos ir a su presencia y de esa manera podamos compartir y platicar con Él. ¿Cuántas veces las promesas que Dios hace a nuestra vida no alcanzan cumplimiento en el tiempo que nosotros queremos? Nosotros deseamos que las promesas de la Biblia se cumplan inmediatamente que la leemos. Aquí dice, mire, tal y tal cosa, yo quiero que esto se cumpla. Aquí dice que Dios me va a sanar, yo quiero que ahora mismo esto suceda. Y muchas veces puede suceder así, pero a veces tiene que darse un proceso. Y como me ha oído decir infinidad de veces, los procesos duelen, los procesos tardan, los procesos cuestan, y cuando nos cuesta trabajo alcanzar las cosas, a nosotros nos desesperamos, a nosotros no nos gusta. ¿Qué es lo que puede suceder si el resultado de la promesa que Dios nos ha hecho no es tan bueno de acuerdo a nuestro propio criterio? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Cuál será nuestra actitud cuando la promesa de Dios no se cumple inmediatamente? ¿Cuál será nuestra reacción delante del Señor? ¿Le vamos a reclamar a Dios? ¿Vamos a dudar de Dios? ¿Cumplirá Dios la parte del trato que le corresponde? Si ha hecho Dios un pacto con nosotros, ¿cumplirá lo que a Él le corresponde? Yo ya hice mi parte, yo ya hice lo mío. Pues si ya hizo lo suyo, hermano, espere que la bendición de Jehová viene sobre su vida. Las promesas de Dios vendrán sobre ti y te alcanzarán. Las bendiciones del Padre Celestial no se harán, pues allá no se van a tardar, no, van a llegar en el momento justo y preciso, según nuestro cronos o nuestro tiempo. A lo mejor no lleguen en el momento que nosotros la necesitamos, pero en el tiempo kairos, en el tiempo perfecto de Dios, llegarán en el momento justo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, aleluya. Has pasado momentos de crisis, has pasado momentos de aprieto, crees que las cosas son exclusivas para ti, que nadie más las está padeciendo y por lo tanto te sientes a morir y sientes que las cosas ya no funcionan. Pero quiero decirle una noticia que no es nueva, que usted la sabe, pero quiero proclamarla una vez más para la gloria de Jehová de los ejércitos. ¿Cumplirá Dios la parte del trato que le corresponde? Sí, lo hará el Señor, alabado sea el nombre de Dios. Claro que lo hará, pero es necesario que nosotros podamos mantenernos firmes. El versículo 36 de Hebreos capítulo 10 dice de la manera siguiente, Hebreos 10:36:
porque os es necesaria la paciencia. La prueba de vuestra fe, dice Santiago en el capítulo 1, produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales en todo tipo de situaciones. Oiga esto, porque os es necesaria la paciencia. Pero muchas veces la paciencia no vendrá si no es a través de situaciones difíciles que pueden presentarse a nuestra vida. A veces uno en medio del problema le pide a Dios paciencia para soportar, y más problemas vienen encima de tu vida, y uno dice: te pedí paciencia, y más problemas vienen, porque a través de los problemas aprenderemos paciencia para soportar. No es fácil. Las cosas en el reino de Dios no son igual que en el mundo. En el reino mundanal las cosas suceden así como nosotros las pensamos, y hasta lógicamente las pensamos, y así pueden acontecer. En el reino de Dios las cosas parecerán ilógicas, incongruentes, nada normales. Sin embargo, Dios si ha establecido algo, Él lo hará, y lo hará a pesar de los pesares. Aunque la gente te diga otra cosa, Él lo hará. Él quiere ver tu corazón, cual el corazón de Abraham, el que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó esperanza contra esperanza. Las esperanzas de los otros que le rodeaban, su misma familia o parentela, era diferente a la esperanza que él tuvo. Él confió en Jehová de los ejércitos y le fue contado por justicia. Aunque el mundo te diga otra cosa, aunque las circunstancias te digan otra cosa, aunque el presidente te diga otra cosa, aunque los magistrados te digan otra cosa, aunque los diputados te digan otra cosa, la palabra de Jehová te dice lo que es verdad para tu vida. Y por lo tanto, si Dios te lo declara, cree a la palabra de Jehová de los ejércitos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En medio de la paciencia que venga a nuestra vida, nosotros vamos, en medio de las situaciones difíciles, que se derrame paciencia en nuestro corazón, nosotros vamos a aprender a hacer la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad perfecta de Dios es buena, es agradable, dice la Escritura. Por lo tanto, entonces, cuando estemos viviendo en esa voluntad perfecta de Dios, manteniéndonos firmes sin fluctuar en las cosas que Dios ha establecido para nuestra vida, Dios establece que entonces obtendremos la promesa. Cuando las queden así, de la noche a la mañana, es donde el diablo puede aprovecharse de cada una de nuestras debilidades o de nuestras dudas, y puede hacernos creer que los problemas que nos toca enfrentar o afrontar son solamente para cualquiera de nosotros, o que solo a mí me pasan estas cosas. ¿Cuántas veces yo lo puedo expresar? ¿Cuántas veces usted lo habrá podido expresar? Que solo a mí me pasan estas cosas. No hay nadie que le puedan suceder estos volados. Solo a mí me suceden. Esta es la única iglesia donde suceden este tipo de problemas. ¿Por qué razón será? Pues creemos que a veces es exclusivo para nosotros. Sin embargo, el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5 dice que nosotros debemos mantenernos firmes en la fe, resistiendo al enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Y dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo, oiga una cosa, en esto de la Escritura es necesario que nosotros como hijos de Dios sepamos las promesas de la palabra, sepamos lo que la Biblia dice. Si no lo sabemos, de nada nos sirve que la Biblia esté con nosotros debajo del brazo o en nuestra mano. De nada nos va a servir en la librera de la casa, de nada nos va a servir. Las cucarachas se alimentarán, la polilla se alimentará de las páginas de la Escritura, pero nosotros estaremos completamente endebles y raquíticos espiritualmente hablando. Es necesario que esa palabra la podamos conocer, la podamos saber. Y dice la Escritura, sabiendo, oiga una cosa, es necesario resistir firmes en la fe al enemigo, que anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Ahí Primera de Pedro capítulo 5 del versículo 6 en adelante lo dice así: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo.
No es exclusivo para ti. Otros alrededor del mundo pasan situaciones difíciles tan peores que las que estás pasando. En China, la iglesia clandestina pasa momentos de aprieto y momentos de gran crisis. En lugares donde no se proclama el evangelio abiertamente porque está prohibido por las leyes de las repúblicas, de las naciones alrededor del mundo, las cosas no son tan fáciles. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. Allá al otro lado les da catarro, allá al otro lado les da virus, allá al otro lado les da diarrea, en el otro lado toman loperamida, en el otro lado toman ahí cuestiones antibióticos, en el otro hay problemas en todo nivel y en todas partes. No es exclusivo para las clases muy bajas, socialmente hablando, si se puede ver así. Es una cosa inclusive para la gente que tiene muchas facilidades, y aún teniendo facilidades económicas se pueden enfermar, les puede llegar el mal de mayo, el mal de junio, el mal que sea, pues de todas maneras le podrá llegar. Pero la cosa es necesario que nosotros podamos saberla, porque al saber que estas cosas se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo, no quiere decir que nos vamos a alegrar porque hay otros alrededor del mundo enfermos y emproblemados, sino que nos vamos a dar cuenta que hay otros que tienen la misma situación, pero que todos tenemos que luchar y esforzarnos para alcanzar la victoria, porque el mismo Dios de paz, dice ahí primera de Pedro capítulo 5, porque el mismo Dios de paz que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Porque después que hayáis padecido por un poco de tiempo, el mismo Dios de paz que ha permitido, que ha ordenado, que ha decretado que eso suceda sobre tu vida, él mismo te afirmará, te perfeccionará, te fortalecerá y te establecerá para la gloria de su nombre. Por tanto, es necesario que con paciencia nosotros podamos hacer la voluntad de Dios para poder alcanzar la promesa de la Escritura. Hay que seguir adelante entonces, y hay que seguir adelante como dice la Escritura acá mismo en el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, en el capítulo número 12 y versículo número 1. Mire lo que dice: por tanto, nosotros también, 12:1 de Hebreos, por tanto hay que seguir adelante. ¿Cómo vamos a seguir adelante? De esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay que correr de esa manera. Ahí sí hay que seguir adelante, despojándonos de todo peso. Hoy diga de todo dólar, diga como quiera. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado, el peso de pecado, de maldad, hay que despojarnos, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que echarlo fuera. Y oiga, y corramos, bueno, en primer lugar, ¿cómo hay que hacerlo? Sabiendo que alrededor nuestro hay grande nube de testigos. ¿Quién es la grande nube de testigos? Se lo he dicho algunas veces. No tanto son los creyentes que nos rodean, porque esto pueden ser nuestros jueces terribles en verdad para juzgar nuestras malas acciones. Sin embargo, alguien puede decir: la Biblia no es de interpretación privada, y eso puede ser una interpretación que puede ser válida o aceptada. Número 2, alguien puede decir: los inconversos son la grande nube de testigos, porque ante los inconversos somos como una carta leída, y la gente del mundo quiere ver errores en nosotros para señalarnos, criticarnos y decir: así, hipócritas la iglesia, son una desgracia esa iglesia, eso del sembrador, que chueco. ¿Puede salir algo bueno del sembrador? Claro que puede salir algo bueno del sembrador. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pelea por nosotros, está con nosotros, y Él es nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador personal. A su nombre sea la gloria, bendito sea el nombre de Dios, alabado sea Dios. ¿Cómo vamos a correr o cómo vamos a seguir adelante? Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y cómo más? Dice ahí: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo más? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿cuál es la grande nube de testigos? En realidad, la grande nube de testigos, la interpretación más aceptada o más hermenéutica, tendría que ser aquellos que ya corrieron esta carrera y alcanzaron la victoria, y ahora están en los graderíos celestiales esperándonos que nosotros también podamos llegar a esos graderíos y sentarnos ahí
para poder nosotros glorificar eternamente y para siempre al Dios del universo. Ellos están allá y nos están gritando porras y hurras con pompones y con todo lo que usted quiera y haciéndonos barra. El sembrador, sí, para decirnos que puede seguir adelante. Ánimo, iglesia, ánimo el sembrador, ánimo hermanita, ánimo hermanito. Te dicen allá desde los graderíos celestiales, si los cielos se abren y oímos esas voces angelicales y esos que ya corrieron la carrera, que ya están en la presencia del Señor, ausentes al cuerpo pero presentes con el Señor, entonces oiremos esas voces que nos dicen: ya corrimos y fue tremendo, fue duro, pero logramos la victoria. Y es un lugar real el cielo. El cielo no es invento humano, el cielo es realidad de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Por tanto, iglesia, es necesario que sigamos adelante en este pasaje de la escritura de Hebreos capítulo 10, del versículo 19 hasta el versículo 39, 20 versículos o 21 versículos, poco más o menos. Hay por lo menos 3 divisiones principales o 3 secciones en los que este pasaje del 19 al 39 de Hebreos capítulo 10 se va a dividir. Son 3 exhortaciones que el escritor bíblico nos hace. Número 1, la primera exhortación es la exhortación a entrar. Ya estuvimos viendo algo de eso. Teniendo libertad para entrar. Nos exhorta a que no nos quedemos afuera. Nos exhorta. Esto de exhortar no es regañar nada más. Nos motiva, nos hace ver la necesidad que tenemos de entrar. Nos está reconviniendo para que no nos quedemos sin hacer nada, sino que accionemos. El hecho de que nos exhorte a entrar habla de accionar. Esto es de acción, es un verbo, entrar. Y esto es algo que tenemos que nosotros hacer. En segundo lugar, nos exhorta al temor, al sometimiento, a darnos cuenta que ya la obra que el Señor hizo por nosotros es una obra perfecta, a que ya no volvamos atrás, que ya no volvamos a las obras del pasado, que ya no estemos haciendo sacrificios por nuestra vida o por nuestra salud o por nuestra salvación o sanidad interna, sino que Jesús ya hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario y ya no queda más sacrificio. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Por tanto, nos exhorta a entrar. Y en tercer lugar, nos exhorta a permanecer, a mantenernos firmes, sin fluctuar. La primera exhortación, decíamos, es la exhortación a entrar. Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al 25, usted lo puede ver ahí. Y estábamos viendo esto, el versículo 22, recuérdelo: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua tipifica la palabra de Dios. Lavémonos o limpiémonos por la palabra. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesucristo en Juan capítulo 17 y versículo 17, en una de las oraciones que oraba al Padre eterno, y le dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, orando por sus discípulos y por los que habían de creer por el testimonio de ellos. Eso nos incluyó a cualquiera de los que estamos reunidos acá en este lugar, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Al buscar estas cosas, nosotros nos vamos a dar cuenta que, en primer lugar, como le dije, este es un llamado a la acción. Necesitamos accionar, y la acción debe ser hecha o debe ser realizada con confianza y con certidumbre. En plena certidumbre de fe, creyendo, fe, y con certidumbre. Si nosotros buscamos sinónimos de estas palabras, como yo traté de buscar algunos, me llama la atención estas dos palabras: confianza. Confianza se puede traducir o puede tener como sinónimos las siguientes palabras: creencia, seguridad, tranquilidad. Es decir, yo voy a creer en Dios, y al creerle a Dios, al tener confianza en Dios, voy a tener seguridad de que Él me va a escuchar, de que Él me va a ayudar,
voy a estar tranquilo, porque si Él me va a ayudar, entonces ¿para qué me voy a afligir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Confianza es sinónimo de confianza, puede ser ánimo. ¿Por qué? Porque cuando yo confío en el Señor, inmediatamente recibo ánimo pronto, recibo aliento para mi vida, recibo fortaleza en mi vida, vigor, tengo nueva esperanza, tengo libertad, pero tengo expectación o expectativas. ¿Qué es lo que vendrá? Confío. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, lo que estoy esperando yo que suceda. Creo que va a suceder. Por lo tanto, estoy expectante. Cuando venimos al culto deberíamos venir expectantes. Lo hemos dicho infinidad de veces. A veces esperamos que Dios nos lo profetice o nos lo diga en una palabra de revelación, palabra de sabiduría o palabra de ciencia a través de alguno de sus siervos o siervas acá, que Dios les usa de esa manera gloriosa a través de los dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo. Detrás del púlpito se mencionan las cosas muchas veces y Dios las confirma a través de sus dones espirituales, pero esperamos que Dios nos lo repita o nos lo diga nuevamente porque se nos ha olvidado, y si Dios nos lo recalca es porque lo necesitamos en nuestra vida. Pero estamos esperando una vez más. Esto de confianza es que estemos expectantes para saber, para esperar lo que Dios quiere seguir haciendo en nuestra vida. Pero decía certidumbre, acerquémonos en plena certidumbre de fe. Y certidumbre es certeza, es evidencia. Acerquémonos en plena certidumbre de fe, teniendo la evidencia de que Dios es real, teniendo evidencia de que Dios no ha fallado jamás, teniendo evidencia de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea el nombre de Jehová. Esto de certidumbre es convicción, estar firmes, estar seguros. Esto de certidumbre es solidez. Acerquémonos en plena certidumbre de fe, sólidos a la presencia de Dios, firmes, no como un témpano de hielo, pues, no como así duros como el mármol para que nada nos taladre o nos traspase. No, no quiero decir eso. Sólidos, firmes, entregados, creyendo, dispuestos a recibir la bendición de Jehová de los ejércitos. Esto de certidumbre es precisión, ser precisos en lo que nosotros queremos. Esto de certidumbre es claridad. Esto de certidumbre es estabilidad. Esto de certidumbre es verdad, autenticidad, exactitud. Acerquémonos de esa manera a la presencia de Jehová de los ejércitos. Acerquémonos en el tiempo correcto, en el tiempo exacto. Acerquémonos con autenticidad delante de Dios. Acerquémonos con convicción. Acerquémonos de manera estable, de manera sólida, esperando recibir de Dios el oportuno socorro. Acerquémonos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Oiga, hermano amado, esto es interesante, esto es tremendo. ¿Cómo nos vamos a acercar al trono de la gracia? Con corazón sincero, número uno, sin andar de hipócritas, sin ser farsantes, sino que con sinceridad, con honradez, con transparencia, cristalinos, honestos delante de Jehová. Ahora, ¿cuántas veces llegamos al Señor manchados? ¿Cuántas veces vamos a la presencia de Dios hundidos? ¿Cuántas veces nos acercamos a la presencia del Señor no con corazón sincero, sino con corazón farsante, con corazón hipócrita? ¿Cuántas veces? Un montón de veces. Y esto no es para nosotros exclusivo tampoco. ¿Cuántos alrededor del mundo nos acercamos delante de la presencia de Dios con corazón manchado, con corazón no sincero, con corazón mentiroso? Muchos. Y muchas veces es lo que practicamos, es lo que normalmente son nuestros hábitos espiritualmente hablando, porque como no nos ha sucedido nada negativo, Dios no nos ha destruido todavía, o como no nos hemos muerto todavía, por eso decimos, pues no, a lo mejor hasta le agrada a Dios mi actitud que tengo. Pero acá dice que hay que estar con corazón sincero. Número 2, en plena certidumbre de fe, con confianza y certidumbre. Ya le leí una serie de sinónimos que significa certidumbre y confianza, y pueden haber muchos más. Es necesario entonces que tengamos nosotros creencia, seguridad, tranquilidad, ánimo, estabilidad, solidez y una serie de cosas para acercarnos al trono de Dios.
Y ¿cómo más? Purificados los corazones de mala conciencia, con una actitud correcta. Eso de mala conciencia es tener malas mañas, tener malos hábitos. Entonces deberíamos tener una buena conducta, una actitud correcta. Porque sabe una cosa, cuando hay mala conciencia, nosotros ya no pecamos de manera involuntaria, así que de repente se nos fue el ojo de lado, o se nos desvió el pie, o nos metimos en un bache de la fe, o de repente pensamos negativamente, o de repente tuvimos un pensamiento indecoroso, o de repente pues nos pitaron alguna cosa inadecuada en el tráfico vehicular tan complicado que existe el día de hoy, y se nos fue la albarda de lado, y también nosotros no solo pitamos, sino bajamos el vidrio y le dijimos una serie de cosas, y no le dijimos más porque somos cristianos, y una cosa por el estilo, ¿no? Y nosotros decimos, no, hombre, Señor, qué chueco, te fallé, Dios mío, perdóname, Padre. Pero esos son errores, claro que sí. Son pecados, claro que sí. Son pecar contra la santidad de Dios, claro que sí. Son manchas en nuestros ágapes, en nuestra conciencia, claro que sí. Nadie dice que no, es pecado, pecado es pecado. Sin embargo, cuando hay mala conciencia, las cosas son habituales, las cosas son de conducta o son conductuales, las cosas son de comportamiento continuamente. Esto se torna en una línea de iniquidad. La iniquidad es la línea continua de pecaminosidad en la que muchas veces nos toca vivir. Pero Dios no dice que nos acerquemos a Él con esa mala conciencia. Dice que nuestros corazones deben ser purificados de mala conciencia, de malas actitudes, de malas mañas, de malos hábitos, y lavados los cuerpos con agua pura. Hemos sido libres del pecado, mantengámonos firmes en la libertad con la cual fuimos hechos libres para la gloria de Dios. Ahora vea lo que sigue diciendo, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y oiga una cosa más, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando ves que aquel día viene. Las tres palabras claves entonces a considerar en estos versículos 22, 23, 24 y 25 son la palabra, y oiga qué interesante, son las mismas palabras de 1 Corintios 13: fe, esperanza y amor. Son las mismas palabras a considerar. Claro, cada una de ellas está aplicada en alguna situación. Esperanza, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Claro, hay que tener fe ahí de todas maneras. Fiel es el que prometió, hay que creerle a Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amor. Entonces son tres palabras a considerar. Acerquémonos confiadamente, con fe o en fe, delante de la presencia del Señor. Y esto de acercarnos en fe es un llamado a la adoración, basado en el sacrificio de Cristo Jesús en favor de la humanidad. Esto de acerquémonos en fe es un llamado a la adoración. Y esto, aunque nos parezca muchas veces imposible o no tan fácil, esto es posible, porque nuestros corazones, con la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tienen que haber sido purificados de esas malas conciencias. Si las tenemos todavía, es porque no nos hemos apropiado de las promesas de la Biblia y de la obra de redención perfecta de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Hermano, es que lo que yo hice es tan grande, el pecado que yo cometí es tan grande que nadie me lo puede perdonar. Mire que ni Dios me lo puede perdonar. Si estamos viviendo así, estamos viviendo mal. Porque Dios te ha perdonado, y si hubiera sido peor de lo que fuiste, te hubiera perdonado también. Dios ha perdonado al más malo, ¿no? La ley condenaba al mejor de los hombres, pero la gracia de Dios perdona al peor de los mortales. Nosotros, cuando vemos estas cosas, este llamado a la adoración, este llamado que Dios nos hace a acercarnos en fe, basado en el sacrificio de Cristo, muchas veces tendemos nosotros a negar las cosas, y tendemos a negarlas, o tenemos esa tendencia a negar las cosas que Dios estableció para nuestra vida por nuestros pecados y por nuestro egoísmo.
porque nos sentimos impuros, porque nos sentimos mal, nos sentimos culpables, y especialmente nos sentimos culpables cuando comparamos la bondad de Dios con nuestra forma de actuar, cuando comparamos nuestra vida con la vida de Jesucristo. Nos sentimos mal. El mismo Pablo lo expresaba cuando hablaba a los filipenses en el capítulo número 3. Primero le dice: nosotros, no pretendo haberlo ya alcanzado, no soy perfecto todavía, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No pretendo haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago: prosigo a la meta, prosigo hacia adelante, no me detengo, no me quedo estancado, sigo firme hacia adelante a la meta final en el nombre de Cristo Jesús. Pero dice: ni que ya sea perfecto. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque se compara con la obra y la vida de Cristo Jesús, y comparado con Jesús todavía no ha alcanzado la perfección total. Sin embargo, más adelante en el mismo capítulo 3 a los filipenses dice: entonces nosotros, los que ya somos perfectos, esto mismo sentimos. ¿Y cómo es posible que 3 versículos después, poco más o menos, él esté diciendo que ya es perfecto si anteriormente acaba de declarar que todavía no lo es? Ahora, no es perfecto comparado con la vida de Jesucristo, pero es perfecto comparado con lo que antes fue, y comparado con lo que los otros están viviendo, que todavía no conocen del Señor, o todavía no tienen esa madurez en Cristo Jesús. Nos sentimos mal porque nuestro pecado, nuestro egoísmo especialmente, nos hace tender a negar ese tipo de bendiciones de parte de Dios para nuestra vida, y el diablo se goza, pues. Ahora, ve una cosa interesante, que esto parece muy ridículo, ¿no? Pero mientras más nosotros maduramos, mientras más nuestra vida espiritual crece, mientras más madurez en Cristo Jesús tengamos, recuerde lo que dice Lucas capítulo 2: Jesús crecía en gracia, en estatura y en sabiduría para con Dios y delante de los hombres, o para con los hombres. De la misma forma, nosotros nos toca crecer así y madurar de esa manera. Y cuando la Biblia nos habla a mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, entonces nos está diciendo: maduren, nos está diciendo: crezcan, nos está diciendo: estén firmes. Pero mientras más maduremos en Cristo Jesús, en cuanto a la obra de Cristo Jesús, a lo mejor puede ser mayor este problema. Por eso nos habla la Biblia de acercarnos en fe, o acercarnos confiadamente, sabiendo que tenemos con nosotros o por nosotros a un sumo sacerdote, Cristo Jesús, maravilloso para nuestras vidas. ¿Por qué es que estoy diciendo esto? Porque mientras más conozcamos al Señor, a lo mejor nos sentiremos más indignos de poder hacer sus cosas, o más indignos de poderle servir, o más indignos para poder decir: en verdad, Señor, no merezco nada. Pues no vamos a decir: Señor, lo merezco todo. Al contrario, vamos a decir: Señor, no merezco nada. Mire lo que dice Pablo cuando escribe acerca de su vida. 1 Corintios capítulo 15, en primer lugar. 1 Corintios, si quiere anótelo, si quiere búsquelo ahí, medítelo detenidamente en su casa. Pero mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Ya casi debo de terminar, ¿verdad? Mire lo que dice, ¿lo tiene? Veamos desde el versículo 3, por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, este es Pedro, Cefas es el nombre en arameo de Pedro, y después a los 12, después apareció a los apóstoles, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún todavía, y otros ya duermen, otros ya se murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y oiga esto, y al último de todos, versículo 8, como a un abortivo me apareció a mí. Mire el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Ahora,
se siente indigno, ¿no? Pero él entiende que por la gracia y misericordia de Dios es lo que es. Ha llegado a ser un apóstol de Jesucristo. De lo contrario no podría serlo, porque él no hizo las cosas agradables delante de Dios, y además nadie las hizo. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, todos buscan lo suyo, no hay quien haga lo bueno. Todos pecaron, y como todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora mire lo que dice Efesios capítulo 3, por favor. Siempre el apóstol Pablo. Efesios capítulo 3. Mientras más maduremos en Cristo Jesús, a lo mejor más indignos nos podemos sentir al reconocer lo que Dios es y ha hecho por nosotros, y que nosotros muchas veces ni hacemos nada por Dios, ni somos nada para Dios. Mire lo que dice Efesios 3:8. ¿Lo tiene ahí? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Allá dijo que el más pequeño de los apóstoles. Ahora dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y todos los santos, no es Fray Martín de Porres y un montón de volados. No, el santo cachondo. No, es otra cosa. Está hablando de los apartados del mal. Está hablando de los creyentes en Cristo Jesús. Está hablando de los hijos de Dios. Y allá dice que es el menor de los apóstoles. Acá dice que es, oiga qué tremendo, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pero a pesar de todo, dice él, en otras palabras, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de las asombrosas riquezas de Cristo, gloriosas, maravillosas. Ahora mire 1 de Timoteo capítulo 1, por favor. Es interesante, solo para que usted lo analice. Haga usted la digestión espiritual, procéselo. Mire 1 de Timoteo capítulo 1, ¿lo tiene ahí? Versículo 15. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Vale? Primero dice que es el menor de los apóstoles, después dice que es el menos que el menor de todos los santos, y ahora dice que es el primero de todos los pecadores. Y bueno, y tenía que haber madurado, pues, si ahora tenía hijos en la fe, ahora ya había desarrollado viajes misioneros, ya tenía un montón de gente que estaba, aun cuando podía estar hasta preso él, pero había gente que estaba al servicio de ese ministerio que Pablo había levantado para la gloria de Dios, y habían hijos en la fe. Timoteo era uno de ellos, y en medio de todo dice que él es el primero de todos los pecadores. A veces nos sentimos impuros, nos sentimos indignos, nos sentimos gente que al compararnos con Jesucristo no merecemos absolutamente nada. Por esa razón es que necesitamos acercarnos en fe delante del trono de la gracia. Número 2, hablaba de mantengamos firme nuestra esperanza. Esperanza es la segunda palabra. Mantengamos firme nuestra esperanza. Necesitamos verlo de esa manera. Y nosotros necesitamos, y oiga una cosa interesante, la confesión de nuestra esperanza tiene que ver con lo que nosotros creemos. Mantengamos firme, así lo dice el escritor de los Hebreos, ahí lo estábamos leyendo, Hebreos capítulo 10, versículo número 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto de mantengamos firme nuestra esperanza, si acerquémonos en fe, es un llamado a la adoración basado en el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Esto de mantengamos firme nuestra esperanza es un llamado a confesar a Cristo Jesús delante de un mundo lleno de pecado y de maldad, a confesar al Señor, a confesar el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra adoración es Jehová de los ejércitos.
Estamos en medio de una generación perversa, pervertida, dañina. Pero en medio de esa generación, Dios nos ha llamado a mantener firme sin fluctuar nuestra esperanza. Y esto es un llamado a confesar en medio de ese mundo hostil el objeto de nuestra fe, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la confesión de nuestra esperanza, decía, tiene que ver con lo que nosotros creemos. En otras palabras, la fe y la confesión van de la mano, así como la obediencia y la bendición van de la mano, que si yo obedezco tengo bendición, pero si desobedezco obtengo maldición. De la misma forma, la fe, lo que creo y lo que confieso van de la mano. Romanos capítulo número 10, mírelo como Pablo lo expresa. Pablo lo expresa de esta manera. Usted lo sabe, Romanos capítulo 10. Recuerde el versículo, si confesares. Romanos capítulo 10, versículo número 9. Romanos 10, 9. ¿Lo tiene ahí? Mire, hermano, el no confesar, el que no confesemos ante otros lo que Dios es para nuestra vida, no tanto es porque seamos tímidos, porque sí podemos ser penosos, tímidos, y esto no permitir que hablemos con tanta propiedad y con tanta facilidad, con denuedo, las cosas espirituales con otras personas. Sin embargo, con las personas que nos rodean hablamos de política, hablamos de los magistrados, hablamos del desorden de la Corte Suprema, de los diputados, hablamos del presidente, hablamos del discurso presidencial, hablamos de deportes, hablamos de la selecta que juegan pero nunca ganan. Hablamos de todos esos volados, ¿cierto o no? Y tenemos pero parque suficiente y tenemos material suficiente para hablar, pero de tantos temas, y nos volvemos hasta analistas deportivos. No fregues, hombre, si el Piqué, mira vos, no hombre, mira cómo la hace, no hombre, si el CR7, fíjate que no hombre. Nos volvemos analistas deportivos, sabemos más que los que saben. En cuanto a la política nos volvemos pero gente pero docta. En cuanto a la economía, olvídese, pero fabulosos. Y hablamos con cualquiera de esos temas, aunque hablemos burrada, pero hablamos cualquier cosa. Sí, pero hablar de Cristo no lo hacemos, nos cuesta hacerlo. Y no es porque seamos tímidos entonces, sino más bien que no lo hacemos normalmente por el temor que tenemos a ser rechazados. Por el temor que tenemos a ser rechazados, a que la gente no nos oiga, a que la gente nos diga, no, ¿para qué me está hablando de esas cosas? De eso no quiero oírlo. Por eso dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión o nuestra esperanza, la profesión de nuestra esperanza. Lo que confesamos tiene que ir de la mano con lo que creemos. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Lo tiene ahí? Que si confesares, oiga, lo que confesamos debe ir de la mano con lo que creemos, o lo que creemos debe ir de la mano con lo que confesamos. Véalo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe y la confesión van de la mano. Hay que creerle a Dios, y al creerlo y estar seguros, estar pero sabedores de eso, estar conscientes de aquello, estar convictos de aquello, entonces confesarlo con nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué que usted tiene a flor de labios los cantos? Porque en su corazón hay cántico nuevo para la gloria de Dios. Porque usted tiene en su boca palabras muy espirituales, pues, que aun cuando está en el trabajo y está hablando con gente inconversa y le dicen, mira, pero tenés que hacer este volado y tenés que estar aquí a las 8, ¿estás de acuerdo? Amén, dice uno, vea, pues. ¿Por qué? Porque usted tiene eso en el corazón y es la manera como usted se desenvuelve cotidianamente. Sí. ¿Por qué que usted tiene en su boca el deseo de decirle a la gente cuando lo mira, ¿y quién vive, pues?
Amén, ¿verdad? Porque eso es lo que hay en su corazón, el deseo de glorificar a Dios. Por lo tanto, entonces, es necesario que nosotros podamos comprenderlo de esa manera. La confesión o la fe y la confesión van de la mano. Véalo como Pablo lo expresaba. Y por último, dice Hebreos capítulo 10, el versículo 24, que debemos estimularnos al amor. Debemos estimularnos al amor. Mira el versículo 24, Hebreos 10. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. Vale la pena estimularnos al amor. Y oiga, para estimularnos al amor, no quiere decir que todo el mundo va a ser fácil, pero podemos estimularnos a amarnos y a hacer buenas obras. Esto puede ser contagioso, ¿no? Es contagioso la hipocresía, es contagioso el pecado, es contagioso el resentimiento. Ahí lo dice, raíces de amargura pueden brotar. Aquí mismo en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, habla de esas cosas. Sin embargo, puede ser contagioso de manera positiva algo que nosotros hagamos, estimulando a otros a amarse mutuamente o amarnos mutuamente y a hacer buenas obras para la gloria del Señor. No dejando de congregarnos, el versículo 25, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Acerquémonos en fe, llamado a la adoración, basado en el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Mantengamos firme nuestra esperanza, un llamado a confesar en medio de un mundo hostil el objeto de nuestra fe, la razón del por qué hemos creído en Jesús de Nazaret. Pero cuando nos habla de estimularnos al amor, es un llamado a una conducta apropiada, a una buena conducta entre los creyentes, dando buen testimonio, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Si algo tienen que aprender los creyentes nuevos de nosotros, los creyentes viejos, es buenas obras y amarse los unos a los otros como Dios nos ama. Si algo tienen que aprender, hay que dejar huellas pues en ellos. Recuerda, hermano, lo dije al inicio esto, lo repito, los creyentes a quienes esta epístola se escribe era gente que estaban bajo opresión, y a esta gente es a las que se les está exhortando en primer lugar a testificar. ¿Cómo van a testificar si están bajo opresión? Lo más seguro es que tengan temor, no exactamente de ser rechazados, sino que los apresen y los maten. Pero se les exhorta a testificar del Señor, a confesar que que Jesús es su Señor. Pero en segundo lugar, se les exhorta a congregarse con otros creyentes. Y cualquiera puede tener miedo y cualquiera puede tener dudas que si aquellos son encubiertos, si aquellos son infiltrados, si aquella gente con la cual van a compartir o a convivir son mentirosos, son farsantes, hipócritas, y simple y sencillamente están ahí para después denunciarlos o delatarlos que ellos sí pertenecen a la obra del Señor o al reino de Dios. Entonces es difícil. Hubiera sido mejor que en lugar de estar diciendo eso, hubieran estado ellos separados, esparcidos, escondidos, para evitar este tipo de problemas. Sin embargo, el Señor lo mira de manera distinta, porque la fortaleza no vendrá cuando ellos estén en la cueva. La fortaleza no vendrá cuando ellos estén debajo de la cama. La fortaleza no vendrá cuando ellos estén callados sin testificar de la presencia o la bendición de Dios para sus vidas. La fortaleza vendrá cuando ellos puedan estar juntos, los unos con los otros, aprendiendo el uno del otro, teniendo problemas el uno con el otro. Claro que hay problemas, claro que hay dificultades. Ahora, ¿no aprende usted los problemas? ¿Se va mejor de la iglesia cuando se da un problema? Cuando alguien lo mira mal, pues ya no le cayó bien la situación y entonces dice: estos tipos son unos sinvergüenza. Allá en el mundo todos me miran mal y este me sigue viendo mal a mí. No, pues si aquí yo vengo para que me vean bien. Pues tal vez lo están viendo bien, hermano, y le están echando una buena mirada y por eso es que no le gustó. O a lo mejor es visca la persona y por eso lo vio mal, ¿verdad? Porque lo vio con ojo virado, pues. Usted piense nada más de manera positiva, véalo por el lado amable, hombre. Si las cosas no son tan sencillas muchas veces de entender, pero es necesario que nosotros podamos
pensar de manera distinta. Ahora a esta gente le manda a congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea que el hecho de no congregarse no es cuestión exclusiva del Sembrador o de cualquier otra iglesia de esta tierra o de este siglo XXI, es cuestión de los siglos anteriores también. Mire, pues aquí los exhorta para que se congreguen. Pero estos estaban bajo persecución. ¿Está bajo persecución usted? El diablo lo anda buscando para estorbarlo. Ahí dice la Biblia que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. No hay que dejarnos que nos devore, pues. Hay que oler a Cristo Jesús. Hay que tener el perfume del Espíritu Santo de Dios. Esos no se los come el diablo, a esos les huye. Porque desde el momento que usted levanta los brazos, usted pues expele un olor fragante a Espíritu Santo. Aunque haya sudado, pero se siente rico. Y el diablo dice, este no me le acerco. Jeje, como dice por ahí un hermano. No le va a entrar. Usted le va a ganar. Pero creámosle a Dios. Acerquémonos. Trata del corazón entonces. Es nuestra relación con Dios, es un llamado a la adoración. Ahora mantengámonos firmes. Se refiere a la boca, se refiere a la confesión, se refiere a la proclamación que nosotros hagamos de lo que Dios es para nuestra vida delante del mundo que nos rodea. Es nuestra relación con el mundo, entonces mantengámonos firmes. Pero después habla de estimularnos al amor, y esto trata de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, y esto tiene que ver con la iglesia de Cristo Jesús. Porque aquí lo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, quiere decir, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pues si el Señor ya va a venir, entonces animémonos y vivamos mejor, pues. Y si mira a alguien que está ahí un poco perniquebrado, dígale, hermanito, el Señor ya viene, hombre, afírmese. Hermanita, ya deje de estar en esos volados, hombre, vea, mire, aquí está la roca que es Cristo, párese firme, con la armadura de Dios, poderoso y fuerte su amor. Ahí es un canto, párate firme, velando en oración contra las acechanzas del mal. Estamos firmes, ceñidos con la verdad y tu evangelio queremos llevar. Tome el escudo y el casco de salvación y la espada, la palabra de Dios. Mire qué bonito, tiene que ver con esto. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Ahora, ¿a qué nos estimulamos? A veces al pecado, hermano. A veces nos estimulamos a perder el tiempo. Venite para acá, espérate que voy al culto. Hoy traje mi Biblia nueva, mira, preciosos momentos, mira qué bonita, ¿ves? No, papá, vení, a ver si la misma bayuncada ahí, vení, estate aquí, ¿ves? Aquí esta banca está nueva, mira, está buena esta banca, ¿ves? Aplanémosla, papá. ¿A qué nos estimulamos? Está bien que usted se estimule a ir a comerse una pizza ahí, pues en un momento dado, pues. Que vaya allá a la vendimia a comerse unas pupusas hechas por manos santas para la gloria de Jehová de los ejércitos. ¡Ay, santo, que me revisto! ¿Vea? Pues sí, pero hermano, que se estimule al pecado. ¿Y vas a venir al culto? No, porque hay partido, papá. Hoy juega la selecta. Mire, estos ni que jueguen con la escuela de ciegos van a ganar. Esto es una desgracia esto. Pues son las ilusiones, ¿verdad? Y si nos ilusionamos con tonterías, ¿por qué no vamos a creerle a la palabra de Jehová de los ejércitos, pues? Le creemos a la palabra del técnico. Hoy sí estamos bien. Hoy sí nos hemos preparado. Hoy no nos meten más que 6. Bueno, qué desgracia. Si le creemos a esas palabras, ¿por qué no le vamos a creer a la santa y bendita palabra de Jehová de los ejércitos? Dios es fiel y verdadero, aleluya. Él no te ha fallado ni te va a fallar jamás. Él es bueno, para siempre su misericordia. A su nombre sea la gloria. Dele gloria al Rey, bendiga su santo nombre. Oh, gloria al Señor. Prorrumpa en alabanza y adoración a Jehová, el Rey del universo. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jehová. Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m.
Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingo, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.